Hola amigos, ¿cómo están? Soy el Padre Mauricio Pineda, vicario parroquial de la Parroquia de Todos los Santos en Manassas, Virginia. Hoy es sábado de la octava de Pascua. El Evangelio está tomado de Marcos capítulo 16, versículo 9 al 15. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando lo oyeron decir que estaba vivo y que lo habían visto, no le creyeron. Por último se apareció Jesús a los 11, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. De una forma resumida, San Marcos, que tenemos que tener en cuenta que fue discípulo de San Pedro, narra las apariciones de Jesús después de la resurrección. Hay que notar que en todas las apariciones de Jesús resucitado, siempre hay un envío apostólico de parte de Jesús. A María Magdalena le dijo: déjame ya, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos, ve a decir a mis hermanos. Jesús la envía. A las mujeres les dijo: no tengan miedo. Vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea. Vayan a decir. Otra vez el envío misionero. A los discípulos de Emaús no les dio ningún mandato apostólico, pero algo pasó en sus corazones que inmediatamente, cuando se dieron cuenta que era Jesús el que se había aparecido y caminado con ellos y comido con ellos, sintieron esa obligación, ese fuego en el corazón de ir a decirle a los 11 lo que había sucedido con Jesús mientras caminaban hacia Emaús. Pero hay un hecho característico muy propio del evangelista San Marcos. San Marcos quería recalcar la incredulidad de los apóstoles. Nos dice el evangelista: se apareció Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que le habían visto resucitado. Un reproche bastante parecido al de los discípulos de Emaús, cuando les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. Jesús había dicho de muchas maneras y muchas veces que el Hijo del Hombre iba a padecer, que iba a ser crucificado, pero que al tercer día iba a resucitar. Los profetas lo habían anunciado, pero en sus corazones no le habían creído. Ese es exactamente el punto de reproche de Jesús para con sus apóstoles. Jesús quería que cada uno de ellos fuera testigo de su resurrección, porque sabía lo que pasaba en sus corazones. Antes de darles a ellos el mandato apostólico de ir por el mundo a predicar el Evangelio, Jesús quería primero fortalecer su fe. Porque solo después que estuvieran fortalecidos en la certeza de lo que Jesús les había anunciado, de su muerte y resurrección, que todo eso era verdad, solamente a ese punto ellos iban a estar listos para ir por el mundo a predicar su palabra. Hermanos y hermanas, todos tenemos que preguntarnos, todos tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, abrir nuestro corazón delante de Dios y preguntarnos: ¿creo en la resurrección de Jesús? ¿Creo en la vida eterna? ¿De verdad lo creo? Porque ese reproche de Jesús puede ser perfectamente para cada uno de nosotros, que somos duros de corazón. ¿Cuánta gente hay que no cree? ¿Cuánta gente nosotros conocemos que no creen? Pero ¿somos capaces nosotros
de transmitir nuestra fe. Porque si tuviéramos fe, deberíamos de tener una reacción semejante a la de los apóstoles. Cuando se ha tenido un verdadero encuentro con Cristo resucitado, hay algo en el corazón, hay ese fuego que sintió San Francisco Javier, que le decía a San Ignacio de Loyola: ¿qué son estos ardores que siento en mi corazón, que no puedo contener, que me impulsa, que me lleva a predicar la palabra de Dios, a hacer de que todos caigan rendidos a los pies de Cristo? No se puede contener. Cuando hemos tenido un auténtico encuentro con Dios, cuando hay una vida de interior, una vida de oración profunda en nosotros, el corazón se va inflamando de amor, de deseo de llevar a Cristo a los demás. Los apóstoles no podían callar. Se jugaban la vida a cada instante. Eran llevados ante los tribunales. Pero había convicción en sus palabras. Convicción que lo que tenían que hacer, aun aunque les costase la vida, era proclamar a Cristo y Cristo resucitado. Nos narra el libro de los Hechos de los Apóstoles que cuando estaban siendo acusados por el Sanedrín, porque estaban predicando y estaban convirtiendo a cientos de personas, ellos dijeron: no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. No podemos callar. ¿Cómo callarse cuando estás convencido de que Cristo ha resucitado y que solo en Él hay vida y que nosotros lo sentimos en nuestro corazón, que nosotros lo vivimos en nuestra propia vida? Mis hermanos y hermanas, todos tenemos la obligación de ser misioneros. Todos tenemos la obligación de ir por las calles, a las esquinas públicas, a los parques, donde quiera que sea, a nuestra propia familia, decir que somos testigos de que Dios venció la muerte, de que Cristo verdaderamente resucitó. Ser misioneros de la palabra de Dios es nuestra obligación como bautizados. Decía San Juan Pablo II: el cristiano que es consciente de su responsabilidad de bautizado se hace misionero. La fe que hemos recibido gratuitamente por Dios no puede permanecer como un privilegio personal que yo debo de callar. Tenemos la obligación de darlo a los demás. Pregúntate entonces, ¿cuántas veces te has atrevido a ir a la calle a misionar? ¿Cuántas veces te has atrevido a decirle a ese compañero de trabajo que el vocabulario que usa no es el correcto? Que Cristo lo espera domingo a domingo en la iglesia, que existe el sacramento del bautismo, que existe el sacramento de la reconciliación. ¿Cuántas veces te has atrevido a eso? ¿Cuántas veces te has atrevido a decirle a tus hijos: este es tiempo de oración y vamos a rezar juntos? Porque Dios te ama, porque Dios nos ama. ¿Te avergüenzas? Porque ¿no será que en el fondo nuestra falta de capacidad de proyectar a Cristo resucitado a los demás es porque yo no lo creo? Porque nunca he tenido un encuentro personal con Cristo resucitado. Mis hermanos y hermanas, solo Cristo encontramos nuestra paz. Digámosle al Señor: Señor, yo creo en ti. Yo creo en ti. Y porque te amo, dejaré mi pereza, dejaré mi vergüenza, mis miedos, y voy a empezar a dar la cara por ti. Primero ante mi familia, después con mis compañeros de trabajo, después en las calles, donde quiera que sea. Porque te amo, porque soy tu testigo. Y porque soy tu testigo, iré a llevar tu santo nombre por las calles, proclamando tu nombre, cuésteme lo que me cueste. Pidámosle al Señor que encienda en nosotros ese fuego de amor que no se puede contener, y que me impulsa a ir a los demás a decirles que Cristo verdaderamente resucitó, que yo soy su testigo, que lo he visto, que lo veo cada domingo cuando viene a mí en la forma de pan en la Eucaristía.
Pidámosle al Señor ese fuego misionero, ese celo apostólico tan necesario en la iglesia moderna. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.